Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos en nuestro canal de incubadoras caseras en estos vídeos de los sábados que estamos dedicando ahora a esta primera prueba que estamos haciendo a nuestra incubadora casera en un cubo. El sábado pasado teníamos la primera toma de contacto con esta incubación. Le hemos metido 12 huevos, os contábamos pues las cosas normales que hacemos para comenzar la incubación. Y ahora en este vídeo te vamos a contar pues las cosas que nos han sucedido y las correcciones que hemos tenido que hacer y los pequeños problemillas que se nos han presentado en las 2 primeras semanas de incubación, ¿vale? Ha habido cosas, siempre hay cosas que no nos esperamos y cosas que creemos que tenemos controladas y después no es así. Pues bien, vamos a ver si todo esto te sirve de experiencia en una incubación real que estamos haciendo, que no solo nos va a servir para aprender algunas cositas de las que nos podemos encontrar incubando normalmente, sino también para saber si funciona o no la incubadora, nuestro último proyecto que hemos hecho en este cubo de plástico. Por supuesto, después de esta primera toma de contacto, de contarte lo más inmediato que nos ha pasado en estas 2 semanas, vamos a ver la ovoscopia que le hemos hecho a alguno de los huevos en la primera semana y en la segunda semana de incubación. Y aquí llegamos con nuestra incubación, con nuestra incubadora, en este seguimiento que estamos haciendo a esta docena de huevos de gallina. Incidencias, pues ha habido algunas que os voy a relatar a continuación. Repito que siempre hay cosas más previsibles unas que otras, pero que siempre ocurren diferentes cositas cuando nos metemos a incubar. Por lo pronto, deciros que, fijaros, tenemos aquí uno de los 2 vasos del interior, porque un día cuando llegamos del trabajo nos dimos cuenta que la humedad relativa se había disparado un poquitín. Se había disparado un poquitín porque hemos tenido lluvia y estaba en torno al 70-75% aproximadamente. Así que lo que hemos hecho rápidamente en cuanto nos dimos cuenta fue quitarle uno de los vasos de agua y se ha quedado más o menos establecida en el 63% de humedad relativa, con un solo vaso de agua. Quiero con esto que os deis cuenta de cómo puede cambiar la situación de golpe con nuestra incubadora. Cualquier tontería de esta, si no estamos atentos, si no miramos los parámetros, si no tenemos algún chivato en el interior que nos indique si ha cambiado algo referente a temperatura o humedad, puede dar al traste con la incubadora. Por ejemplo, a lo mejor esa situación se mantiene una semana y después vuelve a la normalidad, ni siquiera nos damos cuenta y después vemos que al final de la incubación la temperatura y la humedad son correctas y no nos hemos enterado ni siquiera de lo que ha podido pasar. Y como siempre, lo más fácil, claro está, es echarle la culpa a la incubadora o a los huevos, ¿no? Pues nada, como digo, hemos quitado este vaso y va bastante bien ahora. Ahora mismo he abierto la tapa para mirar la temperatura y voltear los huevos. Mirad, este poquito de agua se condensa en la tapa, al ser circular cae todo aquí y al abrir pues gotea este poquito de agua, como veis, que ya hablamos en el primer vídeo de este seguimiento de que se condensaba agua justo ahí y ya explicamos también el porqué, ¿no? De temperatura pues sigue la cosa bien, sigue más o menos estable, los parámetros son correctos. Hemos hecho la ovoscopia, que dentro de poco en este mismo vídeo pues hablaremos de lo que hemos visto en esa ovoscopia que le hicimos a la semana y prácticamente a las 2 semanas de incubación, y poco más que contar, ¿no? Por cierto, que la luz que teníamos en el techo se ha caído, aquí la tengo. La luz que pusimos en la misma tapa sellada con silicona, resulta que del calor que genera la resistencia de silicona y durante todo este tiempo que lleva ya la incubación, pues ha hecho que la silicona se caliente, que todo esto coja bastante temperatura, porque aquí en la tapa, ya sabes, está todo lo que es el mecanismo de la incubadora, y un día cuando vinimos a dar la vuelta a los huevos, pues nos la encontramos caída sobre los 2 vasos de agua porque con el calor pues se había descolgado, ¿no? Hemos decidido quitarla
Y lo que haremos será que para el día de los nacimientos, cuando lleguen y se cumplan los 20-21 días, la pondremos apoyada como podamos en la parte de arriba, porque nos interesa tener luz en el interior y así poder tener mayor calidad de imagen cuando vayamos a ver el desenlace de esta incubación, ¿no? Es lo que podemos destacar así, lo más significativo de este seguimiento que estamos haciendo a esta docena de huevos de gallina en lo que es la primera prueba a esta incubadora en un cubo de plástico, en un cubo de basura. Ya digo, todo bien, no nos podemos quejar de cómo va la incubación y por lo demás pues el termostato sigue bien. De todas maneras ahora mismo está todavía cogiendo temperatura de funcionamiento, porque repito, he abierto la tapa ahora mismo hace unos minutos, muy breve el tiempo de voltear los huevos. Y bueno, ya que digo voltear los huevos, estamos dándole solo 2 volteos al día. Ya digo siempre que lo ideal, lo recomendable son 4, pero en este caso nosotros estamos dando 2 volteos al día a estos huevos por cuestión de tiempo, pero que los embriones, ahora dentro de poco veréis en las ovoscopias, se están desarrollando bastante bien, ¿no? Es por completar un poquito más la información. Pues poco más que contaros. Simplemente esperar ya al próximo vídeo, el vídeo del próximo sábado, donde pues tendremos el desenlace de esta incubación y veremos a ver qué es lo que ocurre con esta incubación a 12 huevos de gallina. Por cierto, que este ovoscopio por el que algunos de vosotros habéis comentado no es otra cosa que una linterna de LED con estos adaptadores que traen para diferentes tamaños de huevos. Van muy bien. Ya digo que no es otra cosa que una linterna de LEDs, ahí lo tenéis, fijaros, pero que dan muy buen apaño. Otra cosa que hemos dicho ya también en vídeos anteriores, que con el teléfono móvil se puede hacer una ovoscopia perfectamente. Por eso estos aparatos están cayendo en desuso, porque el móvil no solo sustituye a las cosas que ya sabemos, sino que prácticamente poquito a poco se le van encontrando muchísimas más utilidades. Pues lo dicho, todo va aparentemente bien. Hemos tenido algunos pequeñitos percances, pero nada que no se pueda solucionar. El próximo sábado estaremos de nuevo aquí en Incubadoras Caseras para ver qué tal se ha portado nuestra incubadora en un cubo de plástico. Como habéis podido ver, como habéis podido comprobar, siempre decimos que el fracaso no siempre depende de nuestra incubadora casera, que mucha parte pues nos corresponde a nosotros, tenemos que hacer bien nuestra parte de trabajo, pero que también, por si fuera poco todo esto, hay cosas que pueden ir ocurriendo durante los 21 días de incubación. Es mucho tiempo y puede pasar, créeme, de todo. Y menos mal que no nos ha pasado, como a muchos de vosotros me contáis a través de los diferentes medios, que no se nos ha ido la luz, que no ha habido corte de fluido eléctrico. De momento nos queda la tercera semana de incubación, que es súper importante. Ahora lo que vamos a mostraros son imágenes de una ovoscopia que hicimos a algunos huevos durante la primera semana de incubación aproximadamente y durante la segunda. No os vamos a mostrar evidentemente todas las ovoscopias que le hicimos a los 12 huevos de gallina, porque entonces ya estaríamos desvelando el resultado del vídeo final. Eso lo dejaremos para el sábado que viene, donde ya veremos realmente el desenlace de esta incubación. Si hay algo que merezca la pena mencionar durante esta última semana, lo haremos, pero sobre todo lo que nos va a interesar en el vídeo del próximo sábado será si ha funcionado o no, qué porcentaje hemos sacado, si salen, y por supuesto algunas cositas más como final de la incubación. Hoy, de momento, vamos a quedarnos ahora con la ovoscopia. En esta ovoscopia que tenemos con estos huevos de aproximadamente casi una semana de incubación, como veis el huevo se ve claro y aquí en la parte de abajo se aprecia el movimiento del embrión.
se ven esos puntos negros en movimiento constante y evidentemente el huevo por muchas zonas está más oscurecido y se dejan ver las venas. Lástima que no tengamos mejores medios para poder apreciar con más nitidez estas imágenes, pero aquí, tal y como veis, dependiendo si vamos girando el huevo, evidentemente por unas partes está más oscuro que por otras, pero ahí en la parte de abajo se ven esos dos puntos un poco más oscuros que están casi en continuo movimiento. En esta toma todavía se aprecia mucho mejor, se ve la cámara de aire aquí en la parte de abajo y un poquito más hacia la derecha se ven esos dos puntos, el embrión que sigue y sigue moviéndose. Eso nos da idea de que por lo menos en este huevo que hemos escogido la incubación va bien. Pero nos vamos a quedar ya con más tiempo de incubación. Aquí ya estamos prácticamente en las 2 semanas. El huevo se oscurece muchísimo más. En la parte de abajo, cerca de la cámara de aire, es donde se puede apreciar el movimiento y también algunas venas que quedan todavía por ahí en la parte baja del huevo. Pero ya digo, el movimiento, si nos fijamos bien, vamos rotando el huevo y muchas veces hay zonas en las que casi no se aprecia, pero en otras es mucho más patente ese movimiento. Como veis, aquí en la imagen prácticamente se ve casi toda oscura, menos en la parte de abajo donde se aprecia esas venillas y por supuesto un ligero movimiento. No preocuparos porque si seguimos girando el huevo en otra posición, pues puede que encontremos una en la que se aprecie mucho más ese movimiento. Como veis, en la parte trasera no está tan oscurecida como en la parte con la que hemos comenzado y aquí se aprecia algo más de movimiento. Todo esto lo estamos haciendo con la luz, esta oboscopia de un móvil, de un teléfono móvil. Aquí hemos decidido pues retirar la cámara un poquito más para evitar esos desajustes con el movimiento que se producen en el interior, pero va a ser aquí, en esta imagen que viene a continuación, donde de verdad se aprecie mucho más. Fijaros ahora en este movimiento que presenta el huevo aquí en la parte de abajo. Fijaros cómo el embrión ya a partir de ahí no para de moverse y las venas ya se notan muchísimo más. Está claro de que si esperamos ya al final para hacer la oboscopia, pues el movimiento ya casi no se va a apreciar, a no ser que coincida que el pollito se esté moviendo cerca de la cámara de aire. Entonces ahí evidentemente se notará muchísimo más. Fijaros, vamos a mirar cerca de la cámara de aire y aquí, si prestáis atención, fijaros cómo se ve perfectamente, pese a que la calidad de la imagen no es muy buena, se ve perfectamente el movimiento del pollito en el interior del huevo. Yo creo que se aprecia perfectamente y eso da muestra de la vitalidad del desarrollo que está llevando a cabo este huevo en concreto. Nosotros evidentemente hemos hecho más oboscopias, tenemos ya una idea aproximadamente de cómo se va desarrollando la incubación, pero claro, no queremos adelantar nada y saldremos de dudas el próximo sábado, donde tendremos ya el desenlace de cómo ha ido toda esta incubación en nuestra incubadora casera. La oboscopia a los huevos de gallina con 6 días, una semana y otra a 2 semanas. Este vídeo no solo nos sirve para que veáis cómo va nuestra incubación en nuestra incubadora casera en un cubo, también para todos aquellos que me mandáis fotos en un momento determinado de vuestras oboscopias. También tenemos un vídeo donde hacemos un seguimiento durante los 21 días de incubación con una oboscopia al mismo huevo durante todo ese tiempo, para que veáis cómo se va desarrollando normalmente ese pollito dentro del huevo y evidentemente cómo se puede ver en la oboscopia, para que tengáis una referencia y vayáis comparando según el día en el que hagáis la oboscopia, ¿vale? Hoy igualmente también lo podéis tener como referencia para los huevos de gallina, una oboscopia
al sexto día de incubación, creo que fue, sexto, séptimo, y otro a las 2 semanas de la misma. Pues nada más, pendiente a la semana que viene, al próximo sábado, donde realmente podremos ver qué porcentajes tiene nuestra incubadora casera en un cubo. Desde aquí nada más, un saludo desde Marchena, Sevilla, Andalucía.